En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentémonos. Mis hermanos, la carta a los Efesios es uno de los documentos que podríamos llamar maduros en la teología de San Pablo y trata muchos temas. Uno de ellos, que ya comentábamos brevemente en la anterior predicación, es el plan de Dios. El plan de Dios, es decir, cómo la salvación finalmente quiere llegar a todos los hombres. Observemos, hermanos, que la Biblia es un libro que se puede resumir de una manera muy fácil. La Biblia tiene muchísimas páginas, por supuesto, géneros literarios diversos, fue escrita a lo largo de 14, 15 siglos por distintas manos, por supuesto bajo la guía del Espíritu Santo, pero resumir la Biblia no es tan difícil. Resumir la Biblia se puede hacer en 2 o 3 frases. Dios es el único creador y todo lo hizo bien. El pecado arruina la obra de Dios y ha entrado en el corazón humano. Dios no se ha quedado, llamémoslo así, quieto, inerte frente al pecado, sino que con misericordia ha hecho un camino que lo llamamos historia de la salvación y que tiene su plenitud en Jesucristo. Cristo es el vencedor sobre el pecado y al final de los tiempos reconciliará todo con el Padre. En esas 4 frases están resumidas todas las enseñanzas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, el libro de la Biblia básicamente lo que nos está contando es ¿cómo? Nos está contando cómo hay una bondad inicial, hay un pecado que lo arruina todo, hay un camino que se llama historia de salvación que lleva hasta Cristo y hay una victoria final de Cristo. Esos son los elementos fundamentales de la Sagrada Escritura. Bien, ¿dónde entra Pablo en ese esquema que hemos presentado? El apóstol Pablo se da cuenta que Dios eligió a un pueblo. De hecho, pues él era judío, él era del pueblo elegido. Dios eligió a un pueblo. La elección de un pueblo tenía un propósito, tenía una misión. Eso aparece ya desde el profeta Isaías en los cánticos del siervo. Es poco que seas mi siervo para llevar la salvación al pueblo de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Es decir, que Dios quiere extender su salvación a todos los pueblos a través del pueblo elegido. Eso que está tan claramente dicho en Isaías no era tan claramente vivido por los judíos del siglo I, porque ellos habían convertido la elección en un privilegio exclusivo. Y ese es el muro del que nos habla la carta a los Efesios. Un muro de desconfianza, un muro incluso de odio entre el pueblo elegido, los judíos, y los demás pueblos, llamados por ejemplo los gentiles, los paganos, en general los no judíos. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo va a llegar la salvación que Dios quiere dar a través del pueblo elegido si ese pueblo elegido ha convertido su elección en un privilegio exclusivo? Lo ha convertido en una especie de club, el club de los buenos. ¿Cómo va la salvación a llegar a los demás pueblos? El plan de Dios, que está muy claro en Isaías y también en otros textos. Por ejemplo, nosotros encontramos un salmo que dice: filisteos, tirios y etíopes, todos han nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Ese es un cántico a Jerusalén, y los que hacen ese cántico son las naciones paganas.
En el profeta Zacarías también encontramos que se anuncia cómo los paganos van a buscar a los judíos. La expresión que está en el profeta Zacarías es: 10 gentiles tomarán por la orla, tomarán por el manto a un judío y le dirán: muéstranos el camino. Entonces, ya en el Antiguo Testamento estaba claro que la elección tiene un propósito de misión. La elección lleva a la misión. Pero la elección se había convertido, vuelvo a utilizar la palabra, se había convertido en un privilegio exclusivo y excluyente. Y ese privilegio excluyente del pueblo judío es el que crea una barrera entre judíos y no judíos. Esa barrera es el prototipo de todas las divisiones que se presentan en la raza humana. Lo que nos cuenta la carta a los Efesios es cómo Dios derriba esa barrera, cómo Dios vence ese obstáculo para hacer un pueblo de dos pueblos enemigos. Es decir, cómo se da la reconciliación entre esos dos pueblos. Él llama dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? En realidad es un pueblo, el pueblo judío, y muchos otros pueblos, los no judíos. Resumen del problema: el elegido se empieza a mirar como un privilegiado y se convierte en excluyente. El elegido se vuelve excluyente. Y por eso el judío mira con desconfianza al pagano. A su vez, el pagano mira como sospechoso al judío. Lo ve como una persona extraña de la que no se puede fiar. Esa es la división que se presenta. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cuál es la solución para que la semilla de salvación que ha llegado al pueblo judío, porque claramente es el pueblo elegido, cómo se va a hacer para que esa semilla de salvación traspase el muro de desconfianza y de odio que hay entre judíos y no judíos, de manera que se pueda dar una auténtica reconciliación y se pueda cumplir el plan de Dios? Ese es uno de los temas más interesantes que trata el apóstol San Pablo, especialmente en su carta a los Efesios. Ahí trata él sobre esa situación. ¿Cómo puede romperse esa barrera de desconfianza? Pero es que detrás de la barrera de desconfianza hay dos cosas que con la ayuda del Espíritu Santo quisiera poder explicar, porque impactan también nuestra vida. Primera cosa, si nosotros miramos la ley de Moisés, la ley de Moisés estaba diseñada para cuidar al que está sano de manera que no se contamine de la enfermedad, cuidar al que está puro de manera que no se contamine de la impureza, cuidar al que está en amistad con Dios para que no se contamine. La ley de Moisés está diseñada para cuidar el don recibido a través de la exclusión y la distancia. Eso lo vemos muy claramente en el caso de la lepra. Usted sabe que la lepra es como la imagen de todas las impurezas. ¿Qué había que hacer con el leproso? Excluirlo. Si estás sano, aléjate del que está enfermo. Si estás en amistad con Dios, aléjate del pecador. Si estás en la pureza,
aléjate de lo impuro. Esa es, podríamos decir, la mentalidad fundamental de la ley. La ley de Moisés trata de preservar el don. Preservar el don. Si estás bien, no te juntes con lo malo. Si estás sano, no te juntes con lo enfermo, y así sucesivamente. Es comprensible esa manera de pensar de la ley para un pueblo que estaba apenas dando sus primeros pasos, un pueblo al que podemos considerar como infante, como un niño pequeño en el camino de Dios. Para ese pueblo que apenas está empezando, es importante no mezclarse con los otros pueblos. Por eso, la gran consigna en la ley de Moisés es: no te mezcles. Si llegas a la tierra de Canaán, no te mezcles. Acaba con esos pueblos, extínguelos, destruye sus altares, no te cases con sus mujeres. Es evidente que esa manera de pensar es la que generó con el tiempo lo que después hemos llamado una mentalidad exclusivista y excluyente. No te mezcles, es una de las grandes diferencias entre la religión judía y la consigna o el pensamiento cristiano. Pero vamos por partes. Estamos descubriendo cómo el don de Dios se convierte en una especie de privilegio exclusivo y excluyente, porque la consigna de la ley de Moisés es: no te mezcles. Fíjate que esto es lo mismo que hacen los padres de familia con los niños pequeños. ¿Qué hace un papá con un niño, con una niña pequeña? No te juntes con los niños indisciplinados, no te juntes con los niños groseros, no te juntes con ellos. Es decir, teniendo en cuenta que la claridad mental y la fuerza de voluntad son tan frágiles en los niños pequeños, la consigna de muchos papás es: no te mezcles. Así también obró Dios con el pueblo judío: no te mezcles. Y de hecho, nos damos cuenta que uno de los más grandes reyes del pueblo de Dios, uno de sus más grandes reyes, pues cayó en una cosa espantosa, y es que Salomón, de él estoy hablando, empezó a formar pactos políticos a través de matrimonios. Tuvo decenas y decenas de esposas, centenares de concubinas, y a través de esos múltiples matrimonios, pues ¿qué nos dice la Escritura? Nunca llegaron a Jerusalén tantos ídolos como en la época de Salomón. Ahí está la prueba de por qué se decía: no te mezcles. Entonces yo no sé si me estoy explicando, le pido a Dios que me ayude, pero lo que quiero que entendamos es esa combinación entre el deber de preservar el bien que uno ha recibido y el deber de llevar ese bien a otras personas, porque son dos deberes que uno tiene. Y eso se cumple también en el sacerdote. El sacerdote de todas las edades, pero uno diría principalmente el sacerdote joven, tiene que tener una prudencia porque no puede resolverlo todo, no puede meterse en todas partes, no puede creerse inmune, porque la imprudencia del sacerdote fácilmente le lleva a que sea conquistado por el encanto, por la fascinación del pecado.
Entonces nosotros tenemos dos deberes en conflicto, que son los mismos dos deberes que tenía el pueblo elegido. El primer deber es: preserva el bien que tienes. Y el segundo deber es: comparte el bien que tienes. En una carta de Pablo, una carta a Timoteo, le habla de esto, le dice: cuídate tú, preserva el bien tú, y cuida la doctrina, es decir, lo que le vas a dar a otros. Esa es la tensión que está de fondo en este tema de los judíos y los gentiles, porque cuando uno habla de judíos y gentiles o de judíos y paganos, es muy fácil pensar: eso son historias de hace 2000 años, 3000 años, eso ya no tiene que ver conmigo. No, el problema sigue también para nosotros. Por una parte, repito, el deber de preservar el bien, y por otra parte, el deber de compartir el bien. ¿Qué tanto tengo yo que preservar? Pues tengo que preservar todo lo que Dios me ha dado. ¿Y qué tengo que compartir? Tengo que compartir lo que Dios me ha dado. Pero se necesita una sabiduría del cielo, una sabiduría divina, una sabiduría del Espíritu, para preservar el propio bien y sin embargo arrancarle sus presas al mal. Es decir, cómo entrar en los terrenos del enemigo, no para que el enemigo me esclavice a mí, sino para sacarle las presas, las que tiene ahí en sus fauces. Ese es el arte supremo del sacerdote: preservar el propio bien. Eso significa la verdad en su mente, la rectitud en su intención, la virtud en su alma, la salud en su cuerpo y en su psicología, conservar la salud propia, conservar la verdad clara, conservar la virtud clara y al mismo tiempo entrar con generosidad a pelear por las ovejas que Cristo ganó. Esa es la vida sacerdotal. Bueno, de hecho, esa es la vida de todo misionero, sea o no sacerdote. Ese es el tremendo deber. Esa es la gran dificultad. Y esa es la meditación de Pablo en la carta a los Efesios. ¿Cómo es el plan de Dios aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cómo se puede preservar el propio bien y a la vez compartir con otros? ¿Cómo se puede lograr eso? Esa es la pregunta. ¿Cuál era la respuesta que daba la ley de Moisés? La ley de Moisés se concentraba completamente en cuidar, preservar. No toques eso, no toques al impuro, no toques al pecador. Y todo aquello que pudiera suponer un riesgo, no solamente riesgo de pecado, sino también riesgo de trivialización y riesgo de manipulación, todo eso no lo toques. Por eso la ley de Moisés está repleta de la palabra no. No es solamente decirle no al pecado, es decirle no a todo lo que implique una trivialización o una manipulación. ¿De qué estamos hablando ahí? Piensa, por ejemplo, en lo que se han llamado las leyes de pureza. Las leyes de pureza no tenían que ver únicamente con el pecado. Me parece que el ejemplo más fácil de entender es cuando se trata del periodo de la mujer. Es un ciclo absolutamente natural en el cuerpo femenino. Pero, mira lo que dice la ley de Moisés: mientras la mujer esté en sus días, debe apartarse. ¿Por qué? ¿Se la consideraba pecadora? No. ¿Se la consideraba moralmente impura? No. Pero sin embargo, apártate de ella y que ella se aparte. ¿Cuál era el riesgo ahí? El riesgo ahí no era el pecado.
El riesgo ahí es la trivialización o la pretensión de manipular, la manipulación de aquello que es trascendente. Todo lo que tiene que ver con la vida, con la reproducción, tiene que ser tratado con veneración, tiene que ser tratado con, podríamos decir, con respeto. Entonces la respuesta que da la ley de Moisés es distancia. Si un hombre, esto también lo dice la ley de Moisés, si un hombre tiene una emisión nocturna, ese hombre queda impuro durante el resto del día. ¿Eso qué está enseñando? Que todo lo que tenga que ver con la reproducción, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, todo lo que tenga que ver con la vida, hay que tratarlo con respeto. O sea que las leyes de pureza son como un escudo que no solamente defiende frente al pecado, sino que conserva la claridad de la trascendencia. Como quien dice, el sexo no es un juego. El sexo no es para que yo lo manipule o para que yo haga lo que simplemente el apetito me pide. Por eso también dice la ley de Moisés, cuando esté la mujer en su tiempo, en sus reglas, el hombre no debe tener relación con ella. ¿Qué era lo que se quería con esas prescripciones? Preservar el respeto reverente, la distancia, la consideración de la distancia que hay que tener frente a aquello que nos rebasa. O sea que la respuesta de la ley de Moisés siempre es distancia, distancia, distancia. Pero es una respuesta incompleta, es una respuesta imperfecta, porque vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo puede ser compatible que el pueblo judío es el pueblo elegido para ser luz de las naciones si no debe juntarse con nadie? Acuérdate que en la pasión de Cristo, según la recensión de San Juan, las autoridades judías no quieren entrar al pretorio, porque ese era terreno de pagano, de Poncio Pilato, y ellos querían comer la Pascua. Ellos sabían que si entraban al pretorio quedaban impuros durante un día, ya no iban a poder comer la Pascua, entonces no entran al pretorio. La respuesta de la ley de Moisés es distancia. La distancia intenta preservar el bien. Por eso también las costumbres de los fariseos, cuando ellos iban al mercado, donde necesariamente estaban muchos otros que no eran judíos, así no tuvieran trato con ellos, así no los tocaran, todo eso está contaminado. Llegaban a casa a lavarse escrupulosamente las manos. No era un tema de higiene, lo sabemos bien, era un tema de purificación ritual. Por eso también se extrañan de que los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos. Pero no perdamos de vista el hilo central de esta conversación. El hilo central es que el pueblo de Dios tenía que responder a dos deberes en tensión. ¿Cuáles son esos dos deberes? Tengo que cuidar el bien que hay en mí, porque soy el pueblo elegido. Pero también tengo que ser luz de las naciones. Y habrá un momento en el que los paganos, dice el profeta Zacarías, van a tomarme, si yo soy judío, van a tomarme por el manto y me van a decir: llévame a Jerusalén. Y Jerusalén será casa de filisteos, oiga eso, filisteos, tirios, ciudad de Tiro, la ciudad de la brujería. Filisteos, tirios y etíopes. Todos han nacido allí y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Entonces uno se da cuenta que en la Biblia hay una tensión que no es obvia. Me parece que sin una explicación como esta que estamos tratando de dar, uno no entiende esa tensión. Pero un fariseo inteligente, como Pablo, sí se da cuenta del problema. Dios quiere al mismo tiempo que yo preserve el bien que Él ha hecho en mí
Pero Dios quiere también que yo difunda ese bien, que yo transmita ese bien, que yo comparta ese bien. ¿Cómo se resuelve eso? Entonces los judíos tenían en su momento, y tienen actualmente, una gran conciencia de ser elegidos, una tremenda conciencia de ser elegidos. Pero nos damos cuenta que el judaísmo no es una religión que busque seguidores. A ningún judío le interesa que otros se vuelvan judíos. No. De hecho, es muy difícil entrar en ese grupo, en ese pueblo. Y normalmente la persona que dice, supongamos un pagano, lo llamarían ellos, un pagano que diga yo quiero ser judío, ese no es tema de circuncídese y ya quedó. No. Normalmente tienen que pasar generaciones para que realmente se admita a alguien como miembro del pueblo judío. ¿Cómo se resuelve ese tema? Vayamos a la persona de Jesús. Y en este campo hay un pasaje que es tremendamente ilustrativo. Y ese pasaje está en el Evangelio según San Marcos, donde se cuenta precisamente la curación de un leproso. ¿Cómo sucede esto de la curación del leproso? Eso lo encontramos al final del capítulo 1 de Marcos. Observemos, voy a leer Marcos 1 desde el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole. Vino a él. Ahí empieza. La ley mandaba que los leprosos se alejaran, pero algo tiene Jesús. Hay algo en Jesús que elimina el miedo y la distancia. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Esos son los versículos 40, 41 y 42 de Marcos capítulo 1. Este pasaje es muy importante porque Jesús es aquel que, preservando su bondad, preservando su santidad, preservando su pureza, lleva el bien a otros. En Jesús se hace posible la unión de los dos deberes que eran incompatibles en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había dos deberes que no había cómo juntarlos. ¿Cuáles eran los dos deberes? Eres el pueblo elegido, no te contamines. Pero por otra parte, eres el pueblo elegido. Es poca cosa que seas mi elegido. Sé luz de las naciones. Lleva la salvación hasta el confín de la tierra. ¿Cómo se hace compatible eso? Eso no tiene solución en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sí. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús toca al leproso. Y aquí hay una pregunta bíblica y teológica de una profundidad que no nos imaginamos, hermanos. ¿Por qué Jesús no queda impuro? Porque según la ley de Moisés, si se tocaba al leproso, tú quedabas impuro. Si tocabas al cadáver, tú quedabas impuro. ¿Tú recuerdas cómo sucedió la resurrección de la hija de Jairo? Jesús tomó de la mano a la niña, la levanta
Jesús toca a los muertos y no queda impuro. Jesús toca a los leprosos y no queda impuro. Jesús toca a los pecadores y no queda impuro. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué es lo que tiene Jesús? Que hace que Él, preservando la bondad, la verdad, la santidad, la pureza en sí mismo, le va arrancando sus presas al demonio. ¿Qué es lo que tiene Jesús? Eso es lo que nos interesa aquí. Y ese es el gran drama que está en la carta a los Efesios. Y este es el objeto de meditación de Pablo en su cautividad. ¿Cómo se resuelve ese tema? Que es el mismo tema nuestro. Antes de continuar, es necesario que recordemos la necesidad de preservar las dos cosas. Si yo me lanzo a la actividad pastoral con un gran deseo de ser cercano al pecador, pero con imprudencia de tal grado que yo mismo no solo me acerco al pecador, sino que me acerco a su pecado. Ahí está el error. Y eso pasa. Eso pasa. En la historia de la iglesia se cuentan casos así. Gente, por ejemplo, sacerdotes o comunidades religiosas que iban a evangelizar, por ejemplo, a la India. Ese es un caso relativamente reciente, porque una gran parte de la evangelización cristiana en la India sucedió en el siglo XX. Entonces llega un sacerdote a convertir a los hinduistas y termina siendo un difusor del hinduismo en Occidente. Es decir, el cazador cazado, el evangelizador evangelizado. Eso no responde al querer de Dios. La idea es que preservando lo que Dios te ha dado, conquistes otros para la causa de Cristo. ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tiene Cristo? ¿Por qué Cristo no queda impuro? Porque en el momento en el que Cristo toca al leproso, la lepra desaparece. Y en el momento en el que Cristo toca al muerto, la muerte huye. Dicho de otra manera, porque es más grande la salud que hay en Cristo que la enfermedad que hay en el leproso. Es más grande la santidad que hay en Cristo, el poder de la santidad que hay en Cristo es mayor que el poder del pecado en el pecador. ¿Por qué aquella mujer pecadora abraza los pies de Cristo, los cubre de lágrimas y de besos, y Cristo no queda impuro siendo tocado de una manera tan sensual por aquella mujer? ¿Por qué esa pecadora no vuelve pecador a Cristo? Porque en Cristo es más fuerte la virtud que lo que el pecado es fuerte en esa mujer. En Cristo es más fuerte la salud que lo que la lepra es fuerte en ese hombre. En Cristo es más fuerte la santidad que el poder del demonio en esa otra persona, sea quien sea. En Cristo hay una fuerza que es mayor que, y como es fuerte esa potencia divina en Cristo, pero ya no la llamemos potencia divina porque tiene otro nombre, Espíritu Santo. Acuérdate el texto que citábamos en la primera predicación, ese texto de Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Es la unción. Es la unción la que trabaja en Cristo. Es más grande el poder del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret
que el poder del espíritu de las tinieblas en el pecador, o el poder de la enfermedad en el enfermo, o el poder de la lepra en el leproso. Es decir, que la clave para unir los dos deberes es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Aquel que vive el poder de la unción del Espíritu, al mismo tiempo preserva el bien en sí y le va arrancando sus cautivos, sus presos, se los va arrancando a Satanás. El Espíritu Santo es la respuesta, la unción del Espíritu. Y por eso, Cristo, palabra que significa ungido, Cristo, el ungido del Padre, es el que puede al mismo tiempo preservar la virtud propia y crearla en los demás. Hermanos, acabo de describirles la vida del sacerdote. Esa es nuestra vida. La idea es esa, que tengas de tal manera la gracia divina, la unción divina en ti, que en el contacto con las lepras de este mundo no te vuelvas tú leproso, que al contacto con el codicioso no te vuelvas tú codicioso, sino que lo sanes a él de la lepra de la codicia, que en el contacto con el envidioso o con el que murmura no te vuelvas tú ni murmurador, ni envidioso, ni lujurioso, ni mentiroso, sino que sea tan fuerte la unción de Dios en ti, que cuando tú entres en contacto con la otra persona, la unción tuya venza. ¿Sabe que Jesús lo dijo, no? Está en el Evangelio de Lucas. Los fariseos estaban desconcertados con Cristo. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían la idea de que solo podía llegar el tiempo nuevo, es decir, el reino de Dios, solo podía llegar si se cumplía la parte del contrato que nos corresponde a nosotros. Los fariseos miraban la alianza fundamentalmente como un contrato. Y en un contrato, usted hace su parte, yo hago mi parte. Si yo incumplí mi parte, usted incumplirá la suya, o sea, no queda obligado a cumplir lo suyo. Pero si yo cumplo mi parte, usted queda obligado a cumplir su parte. Algo parecido a como cuando usted va a un comercio, a una tienda, y usted cumple su parte, aquí está el dinero. Ellos tienen que cumplir la parte de ellos. Por ejemplo, darle lo que usted compró. Los fariseos miraban la religión como una transacción y estaban convencidos de que todas las maldiciones que habían caído sobre el pueblo judío habían caído por el incumplimiento del contrato. Por consiguiente, también estaban convencidos de que la obediencia estricta a cada cláusula de la ley, a los 600 y tantos mandamientos de la ley, era la garantía. Como quien dice, vamos a obligar, estoy caricaturizando un poco, vamos a obligar a Dios a que haga su parte, cumpliendo nosotros nuestra parte. Esa era la mentalidad farisea. Pero llega Cristo con este poder impresionante de sanación. Llega Cristo con estas palabras de sabiduría, con este consuelo tan dulce para todos, con esa fuerza de exorcismo y liberación. Llega Cristo con esa fuerza increíble. Y los fariseos dicen, ¿pero este quién es? Este no está predicando el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del contrato. Entonces no logran encajar a Cristo en las casillas. No cabe Cristo en las etiquetas que ellos tienen. Finalmente a alguno de ellos se le ocurre la idea: ese tal Jesús de Nazaret es una distracción del demonio.
Es el demonio el que está distrayendo a la gente para que no cumpla la ley. Y empieza la teoría de que Cristo es un endemoniado. Él expulsa a los demonios, pero es por el poder del jefe de los demonios. Él es un endemoniado. ¿Por qué llegaron a decir eso? Llegaron a decir eso porque no entendiendo la misión de Cristo para nada, lo miraban como una especie de distracción que apartaba del único camino que según ellos existía. Y ese único camino era el cumplimiento de todas las cláusulas de la ley para que Dios quedara obligado a bendecir a su pueblo. Eso pensaban los fariseos. El Evangelio de Lucas nos muestra la respuesta de Cristo frente a esa objeción. Básicamente lo que Cristo dice es una parábola que no es tan fácil de entender. Cuando un hombre fuerte siente segura su casa, pues dispone de ella, es dueño de ella. Pero si llega otro más fuerte, le quita lo que el primero tenía. Llega otro más fuerte, otro más fuerte. ¿Quién es el primer hombre fuerte? Está representando en la parábola el poder del pecado, el poder mismo del demonio. El poder del demonio que se adueña de los corazones. El poder del demonio que nos mantiene esclavizados repitiendo los mismos pecados. Ese es el primer hombre fuerte. ¿Y cuál es el segundo hombre fuerte? El Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, si yo, esto está solo en Lucas, si yo con el poder del Espíritu expulso a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Con el poder del Espíritu. Entonces, aquí nos damos cuenta que la vida sacerdotal es una vida neumática, una vida en el Espíritu. Y una vida en el Espíritu significa que cada uno de nosotros ha de convertirse en un humildísimo siervo, que sin embargo es consciente de portar la fuerza de Dios. Un humilde siervo, eso hemos de ser cada uno de nosotros. Un siervo humilde que pone a disposición de la acción del Espíritu Santo todo cuanto tiene. He estudiado mucho o tal vez no tanto. Tengo tales talentos o tal vez no tengo tantos. Lo que yo tenga de talentos, de capacidades, de destrezas sociales, intelectuales, volitivas, todo se lo entrego al Espíritu Santo, todo. Porque el Espíritu Santo de Dios es la fuerza que puede expulsar al que es más fuerte. Efesios capítulo 6. No estamos luchando contra la carne y la sangre. No estamos luchando simplemente contra fuerzas humanas. Nadie necesita más humildad que el sacerdote, porque el sacerdote es enviado a dos misiones que parecen imposibles. Primera misión, estar en el mundo sin ser del mundo. No dejarse cautivar por cantos de sirena, por las canciones de este mundo, por el evangelio de este mundo, por las mentiras de este mundo. Avanzar por este mundo sin dejarse fascinar por nada, haciéndole eco a lo que decía el Deuteronomio: ustedes no miren ni a derecha ni a izquierda. Ya esa es una misión casi imposible, pero es la primera misión del sacerdote. Segunda, mientras conserva la pureza del don que Dios le ha dado en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su voluntad, sin perder nada de eso, va atacando los cuarteles de Satanás y va liberando a aquellos que estaban esclavizados por la mentira, por la envidia, por la ira, por la lujuria o por lo que sea. Ese es el trabajo del sacerdote. Son dos misiones casi imposibles.
mantenerse y avanzar, conservar lo que Dios le ha dado, pero no conservarlo únicamente como un club. El Papa Francisco ha dedicado cada año varias meditaciones, especialmente en las ordenaciones de presbíteros o de obispos. El Papa Francisco cada rato vuelve sobre estos mismos temas. Cuidado con un cristianismo de élite. Pero también hay que advertir lo otro. Cuidado con un cristianismo que se deje de formar, un cristianismo mundanizado. El mismo Papa que nos advierte del peligro del elitismo, nos advierte del peligro de la mundanización. ¿Cómo lo vive él? ¿Cómo lo practica él? ¿Cómo lo enseña él? Esos son otros temas. Pero que el Papa nos advierte de esos dos peligros, nadie lo puede dudar. ¿En qué consiste el elitismo? El elitismo es absolutizar que yo tengo que preservar lo mío. Entonces me rodeo de la gente buena, nos rodeamos nosotros los santos, los puros, los verdaderos, los ortodoxos, los que sí sabemos de liturgia, los que sí llevamos una vida recta. Puro elitismo, se convirtió en un club la iglesia. Ahí no es. Pero el otro peligro, ¿cuál es? La mundanización. ¿Y en qué consiste la mundanización? La mundanización consiste en que yo salgo al encuentro del mundo y el mundo me conquista con su lógica perversa, el mundo me conquista con sus valores falsos, con su relativismo pegajoso, de manera que empiezo a conocer, como dice el refrán, el precio de todo y el valor de nada. Entonces los dos peligros del sacerdote se pueden sintetizar en esas dos palabras que son muy propias de la enseñanza del Papa Francisco. Cuidado con el elitismo, que es absolutizar el primer mandato. Cuidado con la mundanización, que es ser imprudente en el segundo mandato. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Nosotros tenemos que ser de Cristo. Y para eso lo primero es ser hombres de una profunda y sincera humildad. Tan conscientes de nuestra propia nada, tan conscientes de nuestra propia necesidad. Y así, desde la humildad y la sinceridad, le entregamos a Dios todo lo que somos, con nuestra historia, con lo que han sido nuestras familias, con lo que fue nuestra educación, con todo el cargamento, con todo el morral que cada uno de nosotros trae. Hoy te invito, hermano sacerdote, entrégale tu morral al Señor, todo lo que has traído, todo lo que ha sido tu vida, desde tu temperamento, tus genes, tu familia, tu educación, tus experiencias malas, tus traumas, tus vacíos, tus defectos incluso. Entrega todo. Y en esa entrega, dile al Señor: quiero que en todo gobierne tu Espíritu Santo, Padre Dios. Volvamos a la carta a los Efesios, porque todavía hay otras dos enseñanzas que debemos tomar de este tema de la reconciliación. Nosotros empezamos a hablar de la carta a los Efesios por el tema de los judíos y los no judíos. Se ve que es un tema que Pablo llevaba reflexionando de mucho tiempo atrás. En la carta a los Gálatas, que es anterior, en la carta a los Romanos, que también es anterior, es posterior a Gálatas, pero anterior a Efesios. En la carta a los Romanos ya encontramos una clave fundamental. Está en Romanos capítulo 3. ¿De qué se trata? Miremos la estructura del comienzo de la carta a los Romanos, los primeros capítulos.
En Romanos capítulo 1, después de un saludo muy bello y muy elocuente, después de ese saludo, lo que presenta la carta a los romanos en el capítulo 1 es el mundo pagano sin Dios. Pagano, mundo pagano sin Dios. Es impresionante la descripción que hace Pablo. Sobre todo es impresionante cuando uno empieza a comparar con lo que estamos viviendo hoy. Las palabras de Pablo son tremendamente elocuentes. Mire, leamos aquí algunas de esas palabras con las que él describe el mundo sin Dios. Dice aquí: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque Pablo es de la idea de que la razón humana puede alcanzar conocimiento de Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y la lista sigue. Eso es Romanos capítulo 1. ¿Qué tiene Romanos capítulo 2? Romanos capítulo 1 se refiere a los no judíos. Ahora vamos a ver qué trae Romanos capítulo 2. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Ese es el judío, que se creía mejor que todos. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Me salto unos versículos del capítulo 2 y me voy al versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y sigue la lista. Entonces observa cómo en la carta a los romanos, que repito, es bien anterior a la carta a los efesios, en Romanos ya Pablo se da cuenta de que hay un vínculo profundo que conecta a judíos y no judíos. Ese vínculo es el pecado. Es decir, la primera solidaridad en la que todos los seres humanos nos encontramos no es otra sino el pecado. El pecado. Como quien dice, más allá de que tú seas judío o no judío, tú eres un pecador y yo soy otro.
Es decir, lo primero que rompe la barrera es la conciencia de que más allá de lo que ven mis ojos hay pecado, y del lado de aquí, de mi parte, también hay pecado. No somos tan distintos de los demás. Una vez que se ha descubierto la primera solidaridad, viene la segunda solidaridad, que es la que aparece en Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se vence la barrera? ¿Cómo se llega a la reconciliación? 3 pasos. Primero, conciencia del pecado. No importa a quién me acerque, ni de qué religión sea, ni cuál sea la historia de su vida, hay una certeza que tengo. Esa persona, sea hombre o mujer, del siglo que sea, de la cultura que sea, esa persona vive, conoce la realidad del pecado. El pecado ha mordido en esa carne como ha mordido en mi carne. No somos tan distintos. Segundo, dice aquí, justificados gratuitamente por su gracia. El mismo Dios que me ama a mí, lo ama a él o a ella. El mismo Dios que ha sido paciente conmigo, ha sido paciente y sigue esperando a esa otra persona, mujer u hombre. Tercero, la fe que en mí abre la puerta de la gracia es la misma fe que en él abre la puerta de la gracia. Entonces tenemos 3 solidaridades, tenemos 3 realidades que nos hacen descubrirnos cercanos. Tú eres un pecador y yo soy otro. Dios te amó a ti y me amó a mí. Tú puedes llegar a creer en el que te amó y yo puedo llegar a creer en el que me amó. Y por eso, a los pies de la cruz, donde se derrota el pecado, donde se muestra el amor, donde se derrama la gracia, a los pies de la cruz viene la reconciliación. La reconciliación, mis hermanos, no es, desde el punto de vista cristiano, un puro ejercicio de diplomacia, aunque la diplomacia humana puede ayudar a quitar obstáculos. La reconciliación no es un simple malabarismo de condiciones de los distintos bandos. Hoy aparecen las noticias que parece que se va a concretar un acuerdo de paz entre el Estado de Israel y el grupo Hezbollah, que tiene su sede principal en el Líbano. Esa es una gran noticia. Un acuerdo de paz. Después de un año de destrucción masiva en el Líbano y también en la zona norte de Israel, aunque ha sufrido mucho más el Líbano, se habla de un acuerdo de paz. Eso es buena noticia. No despreciamos esos esfuerzos, pero si nosotros vamos a hablar
de la reconciliación cristiana, los 3 pasos son estos: el reconocimiento del propio pecado, el anuncio gozoso de la gracia y el don inestimable de la fe. La fe por la que yo acepto la gracia que me ha dado Cristo. La fe por la que yo reconozco que lo que yo no he podido vencer ni podré vencer, que es el pecado, sí ha sido vencido por Cristo. Porque la sanidad de Cristo es más fuerte que mi lepra. La santidad de Cristo es más fuerte que mi pecado. La bondad de Cristo es más fuerte que la semilla de maldad que pueda haber en mi corazón o en el corazón de cualquier persona. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Este es el plan. Esas eran las reflexiones de Pablo en la cárcel. Él estaba descubriendo a ese Cristo, es decir, la infinita sabiduría de Dios, que en Cristo unió 2 mandamientos que eran imposibles de conciliar en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran esos 2 mandamientos? Ya los hemos dicho. Primero, conserva la bondad que hay en ti. Segundo, lleva esa bondad a todas partes. ¿Qué proponía la ley de Moisés? Distancia, prejuicio, suspicacia, formar un abismo. Eso lo conservan mucho los judíos actuales, mucho. Ha sido una marca a fuego en el corazón de ellos. Pero es que esa marca solo se quita cuando conoces a Cristo y cuando conoces el poder del Espíritu. Si no conoces el poder del Espíritu, siempre tendrás miedo del otro. El otro siempre será sospechoso. ¿Qué me va a llevar? ¿Qué me va a quitar? ¿Qué va a romper dentro de mí? ¿Con qué se va a quedar de mí? En cambio, el que conoce el poder del Espíritu, conoce que ahora el sano, como Cristo, puede tocar al enfermo, porque no será la enfermedad la que se le pase al sano, sino la sanidad la que llegue al enfermo, como nos contaba Marcos capítulo 1 en el caso del leproso. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. Este es el plan. De eso es de lo que se trata. Para terminar, saquemos las consecuencias de este texto de Efesios en nuestra vida sacerdotal. Ya hemos adelantado bastante. Primero, como sacerdotes de Dios, tenemos que conservar la claridad sobre los 2 mandatos que ya venían del Antiguo Testamento. Primero, hay que cuidar el don recibido. ¿Qué es cuidar el don recibido? Es cuidar la verdad en mi mente, la virtud en mi alma, la gracia divina en mi corazón, la gratitud por todo lo que Dios me ha dado. Por consiguiente, una vida de oración, una vida de sacramentos. Conserva lo que Dios te ha dado. Segundo, nosotros no estamos llamados simplemente a encerrarnos en la preservación de lo nuestro como para convertirnos en una élite. ¿Qué tenemos que hacer? Con una humildad inmensa y sabiendo que el único escudo que realmente nos defiende es el escudo de Dios, Efesios capítulo 6. Sabiendo eso, obramos con inmensa prudencia y humildad, avanzando entre las filas enemigas, tratando de espigar aquí y allá. Decía Pablo, me he hecho todo para todos, tratando de salvar, sea como sea, a algunos. Así tiene que avanzar el sacerdote. Si Pablo decía,
para salvar sea como sea a algunos, no dijo todos, a algunos. Imagínate lo que tendremos que decir tú y yo. Entonces nosotros tenemos que avanzar entre las filas enemigas, con prudencia, con humildad, cargados de oración, ciertos, absolutamente convencidos de que solo el poder del Espíritu puede hacerlo. Y así nos llegamos a distintas poblaciones, a distintas etnias. Tenemos que llegar a distintos lugares porque todo tiene que ser proclamado reino de Cristo, todo. El reino de Cristo tiene que llegar a todos. Entonces nos acercamos a pueblos paganos, nos acercamos a enemigos de la iglesia, nos acercamos a personas encadenadas por sus vicios, nos acercamos a diferentes etnias y culturas, nos acercamos a los retos del mundo cibernético, informático, incluso al mundo que aparece fascinado por el transhumanismo. Nos acercamos a todos ellos, a las personas que tienen sus propias ideas sobre género, nos acercamos a ellas. No podemos excluir a nadie, pero son dos mandatos. Si yo me acerco al que está confundido para confundirme, así no es. Si yo me acerco al vicioso para volverme vicioso con él, así no es. Hay otro libro de la Biblia que nos da consejos en este sentido. Es la carta a los Hebreos. ¿Qué nos dice la carta a los Hebreos refiriéndose al sacerdote? Dice, está envuelto en debilidad. Eso somos nosotros, envueltos en debilidad, que por eso tenemos que preservar la llama de la gracia y de la unción presbiteral en nosotros. Envuelto en debilidad. Pero ¿qué más dice la carta a los Hebreos? Santo, apartado de los pecadores. Es decir, que al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de nuestra fragilidad, pero tenemos que preservar lo que Dios nos ha dado y avanzar. Entonces, hay que llegar con ojos renovados a nuestros lugares de trabajo después de este retiro. Hay que llegar, por ejemplo, a esa parroquia y pensar cuántas tierras de misión tengo yo en esta parroquia. Quizás hay personas que están cada vez más involucradas en el consumo de drogas. Quizás hay personas que están metidas en negocios ilícitos. Quizás hay personas que son esclavas de todo tipo de sensualidades y lujurias. Quizás hay personas que están fascinadas por el poder que da este mundo, por ejemplo en la masonería. Quizás hay personas que tienen terribles confusiones sobre la fe. Todos esos y muchos más son lugares de misión. El joven que no sabe qué hacer con su vida. La muchacha que quiere consagrarse a Dios, pero nada le convence. El abuelo que se siente deprimido porque toda la familia lo abandonó. El indígena al que se le ha enseñado a victimizarse. Todo eso es terreno mío. Todo eso me importa. Y de alguna manera cada uno de nosotros tiene que hacerlo de Pablo. Volverse todo para todos, para salvar, sea como sea, a algunos. Porque no lo vamos a lograr con todos, pero a algunos. Entonces, a ver qué puedo espigar entre los niños, qué puedo llevar a Cristo de entre los jóvenes, de estos indígenas amados, qué puedo llevarle a Cristo como tributo, de las parejas que están viviendo sin casarse, ¿cómo puedo llevarlas hacia Jesús? Aquellos que pretenden definir su identidad solamente por su orientación sexual, muchas veces bajo imperio de todo tipo de pasiones. ¿Qué puedo llevarle ahí a Cristo? Sin dejarme confundir yo. Esa es enseñanza. Es decir,
La podemos llamar la enseñanza de los 2 mandamientos. Cuida lo tuyo, pero avanza para conquistar a otros. Primera parte. Y la segunda enseñanza: no se nos olviden las 3 victorias sobre la barrera que separaba judíos y no judíos. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar al conocimiento del pecado. ¿Por qué hay que llevar al conocimiento del pecado? Porque, como ya decía San Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia, su encíclica, cuando se pierde la conciencia del pecado, se pierde la conciencia de la gracia. El que no se siente pecador no siente que necesita ser salvado de nada. Y el que no necesita o cree que no necesita ser salvado de nada, no le ve sentido ni a un Cristo, ni a una iglesia, ni a una fe. Entonces, la segunda parte de la enseñanza que tomamos de esta parte, de este pasaje, Efesios 1 y 2, capítulos 1 y 2, la segunda parte es: necesitamos predicar la realidad del pecado, la realidad de la gracia y la propuesta de la fe. Bueno, eso se llama querigma, ¿no? La realidad del pecado, hay que predicarla. Realidad del pecado. La realidad superior de la gracia y la realidad, la invitación real a la fe, a poner toda nuestra conciencia en Dios. Así que, mis hermanos, el plan pastoral por excelencia es ese. El plan pastoral por excelencia tiene 2 partes. Primera parte: sacerdote de Dios, preserva lo que tienes, pero avanza. Avanza a buscar la oveja perdida. Segunda parte: predica la realidad del pecado y enseña sobre eso. Predica la realidad de la gracia y enseña sobre eso. Y haz la invitación descarada, gozosa, convencida de la fe total en Jesús. Eso es ser sacerdote. Eso es ser ministro, servidor del reino de Dios. Pongámonos de pies para cerrar con una oración este momento. Sobre todo, pedirle a Dios que nos dé ese equilibrio que solo lo da el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven. Te clamaremos todo el día y toda la noche, Espíritu Santo. Ven, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a cuidar lo que Cristo me dio. Estas manos, muéstrale tus manos al Señor. Estas manos. Recuerda la fecha exacta, la hora exacta de tu ordenación sacerdotal. Muéstrale tus manos a Jesús y dile: estas manos, cuídalas, Espíritu Santo. Cuídalas. Este corazón, cuídalo, Espíritu Santo. Dice la Escritura: por encima de todo, guarda tu corazón. Este corazón, Espíritu Santo, cuídalo. Este cuerpo que necesita salud y buena disposición para poder servirte, Señor. Estos ojos que han de ser ventanas de tu amor para mis hermanos, y ventanas que me permiten contemplar las maravillas de tu creación y de tu obra. Estos oídos que necesitan abrirse a tu palabra. Espíritu Santo, presérvame, guárdame. Haz que yo permanezca unido a ti. Lléname de ti.
Pero si eres tú quien me llena, es para que yo pueda llegar a mis hermanos. Dame la palabra, dame la manera, dame el estilo, dame el método, dame el cómo y el cuándo para conquistar corazones. Yo te invito, hermano sacerdote, a que en este momento pienses en tu pueblo, tu parroquia, tu gente. Pero no los pienses así en bloque. Piensa rostros de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos mayores, de abuelos abandonados, de matrimonios en crisis, de vocaciones que se fracturan. Míralos y pídele al Espíritu Santo: dame la manera, dame la manera. ¿Cómo voy a llegar a esos indígenas? ¿Cómo voy a llegar a esos LGBT? ¿Cómo voy a llegar a ellos? Pero con todo el Evangelio, sin cambiarlo, sin cambiarlo. ¿Cómo voy a llegar a ellos? Porque hay que llegar a ellos, son amadísimos tuyos. ¿Cómo voy a llegar a los encarcelados, a los migrantes? ¿Cómo voy a llegar a los pobres? Dame la manera, Espíritu Santo. Quiero cumplir con las dos cosas: preservar el bien que tú me has dado y compartirlo con mis hermanos. Espíritu Santo, dame también el modo de predicar el pecado, es decir, la realidad del pecado. Que yo sepa compartir esa realidad. Hoy el mundo no quiere oír nada de pecado, pero el pecado existe y no desaparece porque dejemos de mencionarlo. Espíritu Santo, enséñame a predicar sobre la realidad del pecado, y por encima de la realidad del pecado, enséñame a predicar y a testificar sobre la realidad de la gracia. Espíritu Santo, haz de mí un testigo de la gracia, que se pueda cumplir en mí lo que dijo Jesús: que vean así vuestras buenas obras y den gloria al Padre que está en los cielos. Que yo sea un testigo de la gracia. Como decíamos en otro retiro de sacerdotes, y me encanta esa oración: vuélveme inexplicable, inexplicable. Que el que me vea no pueda entender mi vida si no es en referencia a ti, Señor. Que el que me vea no pueda entender mi vida si no es en referencia a ti. Porque el que me pueda explicar diciendo: este lo que quiere es dinero, este lo que quiere es poder, este lo que quiere es prestigio, el que me pueda explicar hará inútil mi ministerio. Vuélveme inexplicable, Señor, inexplicable. Dicho de otra manera, que mi única explicación, que la única manera de explicarme seas tú. Eso es ser sacerdote. Te adoro, Espíritu Santo de Dios, te adoro, te adoro. Vuélveme inexplicable, Espíritu Santo, vuélveme inexplicable. Que la única explicación posible de mi vida seas tú, como Jesús. Y haz que yo sea un llamado a la fe. Que yo sea un llamado a la fe. Que el que me conozca se sienta atraído, cautivado hacia la fe. Grande eres, Señor. Grande eres. La alabanza y el honor para ti, Señor. La gloria para ti y el poder. Alabado seas. Con el alma como posesión.